pie, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y como ustedes recordarán, hermanos, estamos hablando sobre el Salmo 19, mis hermanos. El Salmo 19, y la vez pasada vimos la primera parte de este Salmo, que tiene que ver con la revelación general de Dios. El rey David nos habla de la revelación general de Dios. Es decir, que Dios se dio a conocer a través de sus obras, hermanos. De las obras que Él hizo. Su creación, como dice ahí en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, dice, y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿no? Y bueno, toda la primera parte del Salmo nos está hablando de la revelación general de nuestro Dios. Ahora, la revelación general de nuestro Dios, decíamos, es más que suficiente para dejar al hombre sin excusa por no creer en Dios, hermanos. Sin embargo, por medio de la revelación general de Dios, podemos saber que hay un Dios, pero no podemos saber quién es ese Dios, cómo es ese Dios, cuál es el plan de su voluntad, por qué creó el universo, por qué nos creó a nosotros. Nada de eso podemos saber. Podemos saber que hay un Dios al ver todo lo que nos rodea. Hermanos, la perfección de la creación, la grandeza del universo, hermanos, con billones de astros, hermanos, millones y millones de galaxias, hermanos, millones y millones de planetas, de cometas, de lunas, de estrellas. Podemos ver el poder y la grandeza, la majestad de Dios, pero no sabemos quién es ese Dios, cómo es, por qué hizo todo eso que hizo, etc. Entonces, por eso Dios, hermanos, además de revelarse por medio de sus obras, lo que se llama la revelación general de Dios, también se reveló en forma especial. O sea, para que nosotros supiéramos quién es Él, cómo es Él, cuál es su plan, y especialmente por qué nos creó a ti y a mí. Y el rey David, hermanos, en este Salmo 19, la segunda parte del Salmo, la dedica precisamente a hablar de la revelación especial de Dios. Dios se reveló en forma especial, es decir, se dio a conocer a sí mismo por medio de su santa palabra, la Santa Biblia, que posee cualidades extraordinarias, hermanos. Por medio de la Biblia es como Él se ha dado a conocer. La primera cualidad de la Biblia, que también nos habla de la cualidad de su autor, hermanos, es que es perfecta. Convierte el alma y nos da a conocer el nombre de Dios. Fíjense allí en versículo 7 del Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es perfecta porque no tiene contradicciones, a pesar de haber sido escrita por 40 autores diferentes, con porciones en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, en 3 continentes diferentes, Europa, Asia y África, por autores con características totalmente diferentes y en tiempos muy diferentes. Mas, sin embargo, conserva una unidad maravillosa, una unidad
¿verdad? Los libros de la Biblia, en lugar de enseñar algo distinto y opuesto, se van complementando perfectamente hasta completar un solo tomo, las Sagradas Escrituras. La razón es que aunque tuvo 40 autores humanos, mis hermanos, tuvo un solo autor divino, el Espíritu Santo, que los inspiró a todos, es decir, los guió, los gobernó, los impulsó, los dirigió, para que sin menoscabo alguno de su propio punto de vista y de su propia personalidad, consignaran sin ningún error todo lo revelado por el Señor, es decir, la revelación divina. Así que tenemos un libro perfecto, hermanos, un libro perfecto en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, por eso la Biblia tiene el poder de convertir el alma. Y ha convertido miles y miles de almas que se entregan con seriedad, decisión y fe a su estudio. Y hermanos, yo he tenido la dicha, la gran dicha de ver este trabajo de la Biblia. Y perdónenme que use sus nombres, hermanos, pero es para testimonio. Mi hermana Angelina es una persona, hermanos, que yo he visto, que he sido testigo de cómo la Biblia ha convertido su alma. La hermana Anita, que viene de México, y por cierto, bienvenida, hermana Anita, a nuestra iglesia. Yo he visto, hermanos, cómo la Biblia ha trabajado en ella y en todos los demás miembros de la iglesia, ¿no? Pero menciono a ellas en particular, hermanos, porque he sido testigo desde que no conocían al Señor hasta ahora que lo están sirviendo, gracias a Dios. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, dice que el testimonio de Jehová, y se está refiriendo a la Biblia, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todo lo anunciado en la palabra de Dios, mis hermanos, se cumple fielmente. Por ejemplo, en la vida del Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección, se cumplieron literalmente 300 profecías del Antiguo Testamento. Y solamente el día que murió se cumplieron 100 de esas 300 profecías. Hoy día se están cumpliendo todas las profecías del Señor Jesús sobre su segunda venida. Todo lo enseñado sobre el pasado, poco a poco se va confirmando con las investigaciones de los hombres, como la existencia de gigantes, el diluvio universal, la destrucción del ejército egipcio en el cruce del Mar Rojo, las caballerizas del rey Salomón, la existencia de los grandes imperios, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Todo eso está en la Biblia y los investigadores van descubriendo que es verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad que sucedió, mis hermanos. Amén. Por eso dice que la palabra de Dios, el testimonio de Jehová, es fiel, que hace sabio Amén. Al sencillo, mis hermanos. Toda la historia consignada en la palabra de Dios es tan seria y tan verídica que es la base principal de la historia universal enseñada en las escuelas y universidades del mundo. Amén. Por eso sabemos que si todo lo que ya se ha cumplido con fidelidad, lo que falta por cumplirse
también se cumplirá fielmente. Verdaderamente el hombre sencillo que se entregue con avidez al estudio serio y sistemático de la Biblia se convertirá en un sabio, como este salmo lo promete. Vean ustedes, hermanos. Ahora, la rectitud de la santa palabra de Dios es su tercer cualidad. Y como les estoy diciendo, estos versículos no solamente nos hablan de la Biblia, pero también del autor. Que su autor de la Biblia, hermanos, es perfecto, que es fiel también. Jehová es fiel. Pero dice ahora, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cada una de estas características de la palabra de Dios nos van hablando también de las características de su autor. Dios es totalmente santo, justo, recto, perfecto e inerrante. Y por lo tanto su palabra bendita también lo es, hermanos. Porque Él desea perfeccionarnos por medio de ella, para que seamos santos como Él es santo. Amén. Cuando aplicamos su santa palabra a nuestro diario vivir y vivimos en rectitud, descubrimos que el resultado es una felicidad indescriptible, un gozo que no tiene igual. Por eso el Salmo 19 dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermanos, no hay como vivir la vida que Dios quiere, porque eso nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de felicidad, nos va a llenar de gozo, hermanos. No así la vida mundana, hermanos, que nos da gozo, nos da placer, nos da felicidad, pero efímera. Es decir, que se acaba, hermanos, que nos hace despertar a nuestra realidad y volvemos a nuestros problemas, a nuestras angustias, a nuestras necesidades diarias. Pero cuando tú vives en Dios, tu felicidad es continua, es firme. Amén. Porque el Señor te la da, su palabra en ti te la da. La cuarta cualidad de la santa palabra de Dios es que es pura. Es pura. Ahí lo dice en el versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando hablamos de pureza, hablamos de un producto con una total ausencia de toda clase de mal, de cualquier cosa que lo contamine, que lo ensucie o que lo degenere. Por ejemplo, el agua, la miel, los jugos naturales de frutas, etc. Cuando te dicen eso es una miel pura, pura miel, quiere decir que no tiene nada, no es pura miel. Cuando el agua es pura, hay una marca allá en México que se llama Agua Pura, algo así, es pura. ¿Por qué? Porque dicen que no tiene ningún contaminante, es pura agua, agua purísima. Y así dice que la palabra de Dios es pura, mis hermanos, es pura, no tiene nada que la contamine, no tiene nada, hermanos, que la haga mala. Mis hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es purísima. Y por eso al aplicarla a nuestras vidas nos va purificando poco a poco. Es decir, nos va dando la santidad de vida, como dice la palabra en Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense, dice que Jesús santificó a su iglesia,
la purificó por medio del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Mis hermanos, esa es la cualidad preciosa de la palabra de Dios. Cuando tú, hermano, te dedicas a estudiarla, cuando la lees, cuando te la aplicas a tu vida, te estás aplicando lo más puro, lo más santo, lo más perfecto, que te va a limpiar tu corazón, Amén. tu alma, tu vida entera. Nuestro Dios es puro, por lo que nosotros, como hijos suyos, necesitamos purificarnos por medio de la palabra de Dios, hermano. Ahí en primera de Juan 3, 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La pureza de la palabra de Dios alumbra nuestros ojos, es decir, nos hace ver con claridad la grandeza, la santidad y la pureza de Dios. Amén. Mis hermanos, la limpieza es la quinta cualidad de la palabra de Dios. La limpieza. En el Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La limpieza es lo contrario de la suciedad, y en la palabra de Dios se asocia la suciedad con el pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque Él murió para darnos una limpieza espiritual perfecta al pagar todos nuestros pecados. La Biblia dice, mis hermanos, que la palabra nos continúa limpiando al ir enseñándonos lo que debemos corregir para caminar en santidad. En el Salmo 119, del 9 al 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Amén. Ya ustedes, hermanos, es la misma palabra la que nos va a dar esa limpieza, mis hermanos. Gracias a Dios, su palabra permanecerá para siempre, por lo que nunca perderemos la posibilidad de ser limpiados. Amén. Como dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas van a permanecer para siempre, mis hermanos. La sexta cualidad de la santa palabra de Dios es que es verdad. Es verdad. Dice el versículo 9: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es muy interesante que en este pasaje se asocie la justicia con la verdad, porque efectivamente la verdad es la base de la verdadera justicia. La palabra de Dios es la más grande y maravillosa verdad que existe, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo siempre se guió por la verdad de Dios. Escrito está, decía Él. Y nos enseñó que nosotros también debemos seguirla
para ser libres, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos, Juan capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Están ustedes, amados? Por eso Él pidió a su Padre que nos santificara por medio de la santa palabra. Por eso el rey David concluyó diciendo que la palabra de Dios es más deseable que mucho oro afinado y más dulce que la miel que destila del panal. Amén. En el versículo 10 lo dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Porque por medio de ella, mis hermanos, podemos saber que el nombre de nuestro Dios es Jehová, y que Él es como su palabra, perfecto, fiel, recto, puro, limpio y veraz, y que conociéndolo y siguiendo su bendita palabra, obtendremos una riqueza más grande que la contenida en muchas minas de oro, y una dulzura mucho más deliciosa que la miel que nos puedan dar cientos de panales de abejas. Amén. Y también podemos saber que si hacemos a la Biblia nuestra única regla o norma de fe y de conducta, y guardamos sus mandamientos como lo hizo el rey David, obtendremos un gran premio por parte de Dios. Amén. Ahí lo dice el versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Hermanos, la Biblia dice que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y que el Señor, hermanos, nos va a recompensar y nos va a juzgar de acuerdo, hermanos, a todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hermanos, si tú un vaso de agua diste a un sediento, un vaso de agua, el Señor te lo va a recompensar, hermano. Amén. Cualquier cosa que tú hayas hecho para Él dentro de su obra, con todo el corazón, hermano, el Señor te lo va a recompensar. Y te lo va a recompensar con coronas, hermanos, con coronas que va a poner en tu sien. En tu sien. Ahora, mis hermanos, ¿cuál será el resultado de conocer y entender la revelación de Dios? En primer lugar, un deseo enorme de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, buscar librarse de toda clase de errores. Versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. En segundo lugar, buscar la integridad y limpieza de vida, desechando las soberbias. Versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y en tercer lugar, buscar siempre que todo lo que hablemos y en todo lo que meditemos sea agradable a nuestro Dios. Versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Decidir, el seguir el ejemplo del rey David, publicando con denuedo a todos los que nos rodean
estas grandes verdades de la revelación de Dios. Es lo que debemos hacer, hermano, como lo hizo él. La gran erudición del rey David sobre las cosas de Dios nos desafía grandemente a los hombres y mujeres del día de hoy, considerando que él vivió hace 2700 años, cuando todos los avances científicos y tecnológicos del presente ni siquiera en sueños se consideraban. Es una verdadera pena que hoy, que podemos ser testigos de la grandeza de Dios, al considerar toda la perfección de sus obras y de su santa palabra, la mayoría de los hombres, incluyendo a los más preparados, estén llenos de incredulidad y ni siquiera tomen en cuenta estas grandes verdades. No cabe duda que Satanás tiene sus mentes entenebrecidas y cegadas, como dice la santa palabra de Dios. Amén. Hermanos, mantengámonos firmes y fieles a su bendita palabra. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Amén.